Bueno, ya saben que lo que pasó con los galeones españoles que vinieron a España, o sea, que se llevaron el oro del Perú a España, y lo que dijo esta escritora, pues Matilde Asensi, referente a que a los españoles les contaron una historia equivocada y los engañaron como chinos, haciendo el resumen del video anterior, y que no recibieron nada de nada, los españoles de esa época, que los galeones sirvieron para pagar pues la deuda externa que tenían con Alemania por las guerras que habían tenido y las cuestiones religiosas y todas esas cosas. Bien, pues, a donde quiero ir es que tienen que tener mucho cuidado las personas cuando leen o ven algún video, porque muchas veces no es cierto lo que se dice en internet, y trastocan, cambian, transgiversan los asuntos históricos, y parece que no han leído pues la historia del Perú y dicen cosas que creen que son así. Recordar a todos que los españoles llegaron en el año 1532 a Perú y desembarcaron en Tumbes y empezaron a bajar y fueron al Cusco y de ahí bajaron a Cajamarca, donde el Inca Atahualpa. Pero los incas, como tenían una red de caminos que hasta ahora existen, si uno se va a Machu Picchu, te das cuenta que ahí existen, y eran vigilados por los indios, y los chasquis llevaban pues al Inca las noticias de que unos hombres blancos y de barba, o sea de pelo en pecho y pelo en la cara, y en unos animales grandes, ¿no? Que eran transportados. El Inca ya sabía todo eso, pero el Inca pensó que eran los dioses que regresaban a visitarlo, como él era hijo de dioses según la creencia de ellos, y que era el dios Huiracocha. Por eso es que no hizo nada. Pero él, según la historia que estoy viendo en Discovery, que también me parece ahí también un poquito mal, y lo voy a decir por qué, que él consulta el oráculo, consulta con su hechicero, y el hechicero pues le dice, ¿no?, que esto, que lo otro, le comenta situaciones, y el Inca no hace nada al respecto, subestimó el potencial de los españoles que vinieron a saquear y a matar gente. Yo lo que pregunto en este documental de Discovery, ¿cómo es que saben que el Inca Atahualpa fue a consultar el oráculo, o sea, con el hechicero de esa época, si en esa época pues no existía la escritura? No se ha podido determinar si los quipus fue una forma de escritura o fue una forma tipo ábaco para contabilizar, no se sabe. Entonces, ahí hay una falla, a mi humilde parecer, porque no se puede saber que el Inca fue y habló con el hechicero del oráculo, y el oráculo le dijo tal cosa, y el Inca no hizo caso y subestimó a los españoles. Eso no se puede saber porque no había escritura, no había cámara fotográfica, no había película, no había nada. En esa época era el año 1532. Bueno, ahí son fallitas que uno tiene que estar observando. Bueno, entonces cuando los españoles empezaron a bajar, no se dieron cuenta, en el subsuelo había una de las mayores riquezas jamás encontradas del Nuevo Mundo, que eran las culturas pre-incas que florecieron 500 a 700 años antes que la cultura inca, y que en el subsuelo habían grandes riquezas, y eran los moches, donde está el señor de Zipán, que se encontraron grandiosos tesoros y que se seguirán encontrando y que también fueron saqueados en su oportunidad,
y ellos no pudieron descubrirlo pues porque en esa época no sabían pues del huaqueo ni nada de esas cosas, de huaquear. Pero lo que sí se sabe, cuando fueron avanzando más adelante y empezaron a pernotar con indios, y que los indios les enseñaron unos dijes de oro, entonces ellos empiezan a escarbar para tratar de sacar oro, y sacaron, pero muchos de ellos murieron, no por los ataques de los indios de esa época, o de las personas de esa época, nuestros ancestros, sino que por el gas, el amonio y otros gases que emitían esas tumbas, y ellos no lo conocían, lo respiraban y se morían. Pero los indios sí sabían una forma de sacar. Hacían un hueco y ponían unas antorchas y el gas salía y se consumía más rápido. Gas con fuego, hay combustión. Y cuando ya no había mucha combustión o ya no había nada, ellos empezaban a cavar y no morían pues por los gases que emitían los tesoros. Entonces los españoles llegaron pues a Cajamarca y le hacen la emboscada a Atahualpa. Hubo una matanza tremenda y que murieron pues muchas personas, muchos indios, seguidores de Atahualpa, y vieron cómo capturaron a su dios y luego lo asesinan y quedó impune en la historia, como lo dije en el anterior video. Y eso fue parte de la historia del Perú, que sí se saquearon el Perú, las riquezas, diezmaron en las minas, no les daban de comer a los indios, los azotaban, los mataban, los trataban mal, y aparte de todas las enfermedades que trajeron estos delincuentes, porque fueron delincuentes los que vinieron, y analfabetos muchos de ellos, y eso es lo que pasó en la historia. Recuerden, si ustedes son jóvenes, pregúntenle a su profesor de historia del Perú qué es lo que pasó. Bueno, yo voy a seguir hablando de esto. Ya sería el tercer video, porque el anterior fue el primero, este es el segundo, para que la gente joven sobre todo, tome conciencia de estas cosas. Muchas gracias por escucharme y verme. Suscríbete a mi canal y comparte en las redes sociales este video. Buenas noches.